Hagamos en aquel lugar del Tunal una ermita pequeña, donde descanse ahora nuestro Dios, ya que no sea de piedra, sea de céspedes y tapias, pues de presente no se puede hacer otra cosa. Luego todos con grandísima voluntad se fueron al lugar del Tunal, y cortando gruesos céspedes de aquellos carrizales junto al mismo Tunal, hicieron un asiento cuadrado, el cual había de servir de cimiento o asiento de la ermita para el descanso de su Dios. Y así hicieron encima de él una pobre y chica casa, a manera de humilladero, cubierto de paja de aquella que cogían de la misma agua, porque de presente no podían más, pues estaban y edificaban en sitio ajeno, que aún el suelo no era suyo, pues era sitio y término de los de Azcapotzalco y de los de Texcoco. Con estas palabras, el dominico Fray Diego Durán nos relata el origen humilde de ese gran edificio, considerado por los indígenas como el centro del universo, que contendría al menos 7 etapas anteriores, orientado hacia el lugar donde el sol descansa, con 2 adoratorios dedicados a los elementos primordiales de la vida del mexica, y del cual partían los 13 cielos y los 9 inframundos. Y sería el punto culminante de un recinto donde se concentraría el poder militar y religioso del imperio más importante del mundo mesoamericano antes de la llegada de los conquistadores. Algo que ni en sueños ni visiones pensaron atestiguar. Para el año de 1528, es decir, 7 años después de consumada la conquista, el Templo Mayor todavía se erguía, ¿no?, completo, es decir, todavía no comenzaba a ser desmantelado, por decirlo así, y a aprovecharse las piedras, digamos, de todos los edificios del recinto para construir, pues, la ciudad novohispana del siglo XVI, ¿no? Que, bueno, vale la pena aquí, o valdría la pena agregar, que de esa Ciudad de México del siglo XVI, pues prácticamente no queda nada tampoco, ¿no? Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de dioses. Anteriormente, hemos hablado de las 2 deidades que compartían espacio en el Templo Mayor Mexica. Aquellos personajes que estaban separados por más de 1000 años de historia mesoamericana, pero que se encontraban emparentados por estos hombres que creían que el mundo se acabaría si no se alimentaba al sol con corazones humanos y que las lluvias no llegarían en la cantidad necesaria si no se mantenía contento al dios que habitaba el Tlalocan. El Templo Mayor efectivamente está dividido en 2 partes, es decir, una parte dedicada al dios de la guerra, al dios solar, a Huitzilopochtli, y el otro dedicado al dios del agua, de la agricultura, de la fertilidad, que es Tlaloc. Es una idea, una imagen de la economía mexica, es decir, Tlaloc por un lado, con todo lo que es la producción agrícola, la fertilidad, ¿verdad?, el crecimiento de las plantas, ¿verdad?, la agricultura, que era una de las bases económicas en las que se sostenía Tenochtitlan. Y por otra, vemos a Huitzilopochtli con el lado que le corresponde en relación a la guerra, a lo que era la imposición a otros grupos, a los cuales además se les imponía un tributo de productos que tenían que entregar a Tenochtitlan. La principal torre de todas estaba en el medio y era más alta que todas. Era dedicada al dios Huitzilopochtli. Esta torre estaba dividida en lo alto, de manera que parecía ser 2, y así tenía 2 capillas o altares en lo alto, cubierta cada uno con un chapitel, y en la cumbre tenía cada una de ellas sus insignias o divisas distintas. En la una de ellas y más principal,
estaba la estatua de Huitzilopochtli. En la otra estaba la imagen del dios Tlaloc. Delante de cada una de estas estaba una piedra redonda que llamaban Techcatl, donde mataban los que sacrificaban a honra de aquel dios. Y desde la piedra hasta abajo estaba un regajal de sangre de los que mataban en él. Como ya escuchamos, una vez que los mexicas encuentran el lugar prometido, deciden levantar de manera modesta un primer esbozo de adoratorio para honrarlo e iniciar su ciudad. Analizando bien los textos y dejando de lado el hecho divino, se da uno cuenta que más allá de las promesas que pudieron ver en este pequeño islote, aún no eran dueños de ella. Tenían que solicitar permiso para quedarse ahí al poderoso señorío tepaneca. Los inicios, de acuerdo como nos lo narran las fuentes documentales, es de que una vez que se asentaron en Tenochtitlan, que vieron, de acuerdo con sus tradiciones, todos los prodigios que todos nosotros conocemos, es decir, el águila posada sobre el nopal, etcétera, y como señal de que ahí debían establecerse. Bueno, todas las fuentes coinciden en que inicialmente se marca el sitio con un pequeño montículo, ¿no? Un pequeño montículo hecho simplemente con lodo para marcar, digamos, el lugar para instalarse. Y de esta manera se construyó, se edificó lo que fueron los inicios del Templo Mayor, ¿no? Di a la congregación mexicana que se dividan los señores, y cada uno con sus parientes, amigos y allegados, en 4 barrios principales, tomando en medio la casa que para mi descanso habéis edificado, y que cada parcialidad edifique en su barrio a su voluntad. A partir del primer Momoxtli o una pobre y chica casa, los mexicas no solo trazarían una ciudad sin igual en la Europa que los conquistaría siglos después, sino que dentro de su visión del mundo establecerían el vínculo necesario con los dioses, el centro del cosmos en el cual ellos habitaban. Fue lento, pero su Hueyteocalli sería el edificio más importante dentro del lago de Texcoco. Posteriormente, claro, con el tiempo, esto fue creciendo, es decir, ellos reconstruyeron el Templo Mayor en el mismo lugar, siguiendo de hecho una práctica también ancestral en Mesoamérica, que era la reconstrucción de los templos, de los edificios principales, pero siempre en el mismo lugar, ¿no? De esta manera hemos podido detectar por medio de excavaciones arqueológicas hasta 7 etapas constructivas, es decir, se hacía una etapa, estaba en funciones, hasta que era recubierta y se hacía otra encima, y otra más, o sea, hasta que el edificio alcanzó una altura de aproximadamente 40, 50 metros y por lado 82 metros, o sea, el edificio más grande de Tenochtitlan con las 2 capillas en la parte superior en donde se encontraban Tlaloc y Huitzilopochtli. Fue en el segundo nivel donde un chacmol suplicaba porque no se le encerrara, privándole de las maravillas que ofrecía el valle. En la 4ª etapa fue enterrada esa mujer desmembrada por el poderoso dios colibrí en su batalla eterna de cada amanecer y anochecer. Parece ser que el motivo de hacer una nueva construcción, un agrandamiento del Templo Mayor, obedecía a que estaba gobernando un tlatoani y quería quedar bien con los dioses y con su pueblo. Entonces ordenaba de inmediato a sus vasallos que trajeran los materiales, la madera, la piedra, el estuco, para poder hacer un nuevo edificio, una nueva casa a sus dioses. También hay que considerar que a partir del año 1430, que es cuando ellos lograron liberarse del yugo de Azcapotzalco, es decir, entablaron una guerra que duró 2 o 3 años quizás contra los tepanecas de Azcapotzalco,
lograron vencerlos, lograron establecerse como el grupo dominante en la Cuenca de México y posteriormente en un territorio muy grande. Bueno, a partir de ese momento, del año de 1430, ellos estuvieron en capacidad de construir un templo cada vez mayor, ¿no? Porque ahora ya podían exigir a manera de tributo tanto materiales de construcción como mano de obra, ¿no? Dedicado desde un principio a Huitzilopochtli, otorgándole tiempo después su lugar al teotihuacano Tlaloc, tenía que seguir el orden de vida de su dios. Siendo este el sol, el que nacía en cada amanecer, derrotando las tinieblas y desplazando a sus hermanos la luna y las estrellas, su fachada, ¿a dónde miraba? Se encontraba orientado hacia el poniente, hacia donde cae el sol, o sea, que guardaba una orientación debida al movimiento solar precisamente de oriente que salía a sus espaldas, ¿verdad?, hasta el poniente. Al templo llaman Teocalli, que quiere decir casa de Dios. Los españoles que no saben esta lengua llaman juez a los templos, y de ella se miraba y contemplaba muy a placer toda la ciudad y laguna con sus pueblos, que era la mejor y más hermosa vista del mundo. No quiere decir, desde luego, que todos los templos del recinto sagrado tuvieran esta orientación. Como bien nos lo dice Fray Diego Durán en su obra, la orientación de los templos obedecía, a las características de cada deidad, a cómo se le concebía y finalmente a la relación que existía entre todos los templos, las deidades, con los 4 rumbos del universo, ¿no? Pero en el caso del Templo Mayor, concretamente, su orientación era hacia el poniente. Constituía este edificio, además, el centro del universo para ellos. Es decir, era el lugar, el centro fundamental por el cual subían los niveles celestes, se bajaba al inframundo y de él partían los 4 rumbos universales. O sea que era el lugar de la mayor sacralidad que existía en Tenochtitlan. El universo prehispánico estaba constituido por 3 niveles de manera vertical, y era el templo mayor mexica de donde partían. La plataforma sobre la cual estaba sentada la pirámide se encontraba el nivel dedicado a los hombres, el terrestre. Sobre esta, el Huey Teocalli se encontraba formado por 4 cuerpos, dentro de los cuales se hallaban los 13 cielos. Todos los templos que estaban en el recinto sagrado eran lugares, espacios de comunicación con los dioses, ¿no? Es lo que se llama espacios liminares, es decir, que están entre el límite de lo profano y lo sagrado, pero eran el lugar en donde los hombres podían entrar en comunicación con los dioses, con las fuerzas divinas. El tercer nivel estaba por debajo de la pirámide. Sería el espacio dedicado a los inframundos, 9 en total, donde se tomaban de la mano la existencia y la muerte. El Templo Mayor también era el centro del universo de manera horizontal, siendo el punto de partida para sus 4 rumbos. No era simplemente una pirámide, era el lugar de mayor importancia religioso y político del mundo mexica. Así echaron las raíces del poblado, el templo de Huitzilopochtli. El adoratorio aquel era pequeñito. Cuando se vio la piedra, cuando se vio la madera, enseguida empezaron, apuntalaron el adoratorio. En realidad es incorrecto llamarle pirámide a los templos prehispánicos en general. Se les debe llamar basamentos de forma piramidal, eso sí, y que servían para sustentar los templos o capillas que estaban en la parte superior. Desde luego su planta es cuadrangular. Sabemos a través de las crónicas que en realidad cada parte del Templo Mayor tenía sus propias características, como hemos dicho, sus propias deidades, Tlaloc y Huitzilopochtli, y se celebraban las festividades a ellos, principalmente a Huitzilopochtli en el Panquetzalistli, ¿verdad? Y en otras ocasiones también a Tlaloc, lo que iba acompañado de elementos muy importantes como el de colocar o recrear un pequeño bosque en el lado dedicado a Tlaloc. Cada uno de estos dioses tenía dentro de su historia un cerro con el cual guardaban una estrecha relación, ya fuera de nacimiento o residencia. Coatepec fue donde Coatlicue, la madre de todos los dioses, dio a luz a este guerrero que le daría sentido a la vida de los mexicas.
mientras Tlaloc residía en el Cerro de los Mantenimientos o Tonacatépetl, donde se encontraban los granos y semillas que eran tan necesarios para alimentar a los hombres. Dos montañas de vida, de existencia y muerte, existían en el Templo Mayor. Durante las excavaciones del Templo Mayor logramos localizar otros edificios aledaños a él. Por ejemplo, en su lado norte se encuentran, digamos, en fila, 3 adoratorios que en aquel momento denominamos A, B y C, algunos con características muy particulares, con pintura mural, y uno de ellos, el B, por ejemplo, recubierto como parte de sus características, de su decoración, por una serie de cráneos hechos en piedra y recubiertos de estuco. Otros edificios, bueno, de hecho aquí en la zona arqueológica de Templo Mayor se pueden ver algunos de estos edificios aledaños, como son los 2 templos rojos que se encuentran al sur y al norte del edificio, que realmente, bueno, sí es cierto, son de tamaño pequeño, ¿no? Pero de ahí también que en la obra de Sagún, del franciscano Sagún, se hable de 78 templos que estaban dentro de este recinto sagrado, porque obviamente en la cuenta entraban tanto los grandes templos como los pequeños, ¿no? Un poquito más al norte, precisamente, de estos 3 edificios se encuentra la Casa de las Águilas o Casa de la Muerte, es decir, es un recinto con una forma de L en su planta, y en ella se encontraron una serie de esculturas realmente impresionantes. En el acceso a este edificio vemos, por ejemplo, que se hallaban allí las grandes esculturas de los guerreros águila, ¿no? Una a cada lado de la puerta. Ya en el interior se encontraron figuras esqueléticas de barro, todo esto, ¿verdad?, también colocadas en ciertos accesos. Y más recientemente se encontró 2 grandes representaciones de Mictlantecutli que miran hacia el sur, precisamente a la entrada de una cámara, de una habitación. Y es curioso que precisamente estas figuras del Mictlantecutli y la cámara que está detrás de ellos está viendo o orientada hacia el norte, es decir, el lugar que se considera el lugar de la muerte, el Mictlampa, ¿verdad?, el lugar de lo frío, el lugar del cuchillo de sacrificios. Solía haber en esta gran ciudad muy grandes mezquitas o templos en que honraban y ofrecían sacrificios humanos a sus ídolos. Pero la mezquita mayor era cosa maravillosa de ver, pues era tan grande como una ciudad. Estaba rodeada de una cerca alta de cal y canto y tenía 4 puertas principales. Encima de cada una de ellas había unos aposentos, como fortaleza, llenos todos de diversas clases de armas de las que usan en sus guerras. Un mundo de templos, grandes y pequeños, donde la comunicación con los dioses se realizaba con devoción y sacrificio. El Templo Mayor se encontraba dentro del gran recinto ceremonial de Tenochtitlan. Este recinto ceremonial quizá en un principio debió haber sido mucho más pequeño y se fue también agrandando, ¿verdad?, hasta alcanzar dimensiones de cerca de 400 metros por lado. El recinto sagrado, en el momento de mayor esplendor mexica, se encontraba rodeado por el Coatepantli, o Muro de Serpientes, que en realidad sería una plataforma cuyas paredes miraban hacia adentro del recinto, donde su parte externa tenía escaleras. Solamente tenía 3 entradas que llevaban a las calzadas que comunicaban a estas habitaciones sagradas con el resto de la población. De manera más reciente también se ha encontrado, muy recientemente, en un predio de la calle de Guatemala, en Guatemala número 16, los vestigios de un templo de forma semicircular,
y que por sus dimensiones era un templo de bastante importancia y suponemos es el templo que estaba dedicado a Eje-Quetzalcóatl, el dios del viento, y que sabemos, eso sí, que tenía esta característica de ser semicircular. Hernán Cortés también se impactaría por lo descubierto y lo escribiría en sus cartas de relación dirigidas al rey Carlos V de España, describiéndole un mundo que ninguno de sus hombres había observado, a pesar de haber recorrido todo el mundo conocido. O al menos eso presumían algunos de ellos. Y entre estas mezquitas hay una que es la principal, que no hay lengua humana que sepa explicar la grandeza y particularidades de ella, porque es tan grande que dentro del circuito de ella, que es todo cercado de muro muy alto, se podía muy bien hacer una villa de 500 vecinos. Hay bien 40 torres muy altas y bien obradas. La más principal es más alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. El recinto sagrado tenía claramente una función diferente al resto de la ciudad, toda ella planeada perfectamente por un dios que sabía cómo deseaba su ciudad, la cual representaría la culminación de miles de años de culturas precolombinas. ¿Solamente se llevaban a cabo ceremonias religiosas? ¿El pueblo común participaba junto a los poderes religiosos y políticos? Un espacio eminentemente sagrado, es decir, no era un espacio habitacional. Es decir, había algunas gentes que vivían en el recinto sagrado, pero eran los sacerdotes encargados del mantenimiento de determinados templos, de determinados edificios, del Calmecac. Era un espacio precisamente, como su nombre lo indica, sagrado, dedicado al culto religioso, y también, eso es importante mencionarlo, era el espacio de reunión también de la población de la ciudad. Es decir, a través de la celebración de las fiestas religiosas, que esto se hacía todo el año, también en este espacio era donde confluía y convivía la población para celebrar las fiestas a sus deidades, ¿no? Era el espacio de los dioses, pero para el conquistador, pues era el espacio de los demonios, ¿verdad? Es decir, ellos veían a todos estos dioses y demás como verdaderos demonios y traían la encomienda a los frailes, pues de hacer penetrar una nueva religión. Consumada la conquista, no era aceptable la presencia no solo de dioses paganos, sedientos de sangre y carne humana, sino sus hogares. Los templos donde eran adorados y guardaban reposo no tenían cabida en el nuevo orden impuesto por la espada y los bergantines. ¿Qué sucedió con ellos? El recinto ceremonial, pues obviamente trata de ser borrado, destruido, se aprovechan sus piedras para toda una serie de construcciones, ¿verdad? Y se empieza la erección de la catedral, de una primera catedral, no la que ahora vemos, pero en el siglo XVI, a principios se establece esa primera catedral, parece que estaba orientada hacia el poniente, o sea, igual que el Templo Mayor, pues un poco para atraer al indígena mismo. El recinto sagrado desapareció como tal, se trazó la ciudad ya novohispana, la capital ya de los conquistadores españoles, y por supuesto que pues, en ese sentido todos los templos, los edificios del recinto sagrado, poco a poco fueron, por decirlo así, cediendo su lugar a la nueva ciudad. Esto no fue tan inmediato como pudiera pensarse, ¿no? Hay testimonios que nos hablan, por ejemplo, de que el Templo Mayor estaba todavía quizás en toda su altura, todavía por ahí del año de 1528, ¿no? Vemos cómo la nueva religión se va a implantar sobre los vestigios de lo que había sido el antiguo recinto ceremonial mexica. Y esta relación la guardó Tenochtitlan, cuando vinieron a reinar todos los grandes, estimables ancianos, los señores y reyes tenochcas. Aquí, tenochcas, aprenderéis cómo empezó la renombrada, la gran ciudad México Tenochtitlan, en medio del agua, en el tular, en el cañaveral, donde vivimos, donde nacimos, nosotros, los tenochcas. Poco más de 6 siglos después de la construcción de ese primer templo dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc,
solo podemos observar fragmentos de los 7 niveles que asombraron no solo a conquistadores, sino a los diversos pueblos sometidos al poderío mexica. Y aunque sea un rompecabezas incompleto, se tiene una noción de la maravilla que fue el corazón del imperio en tiempos de Itzcoatl, Moctezuma y del reino que perdería Cuauhtémoc. Pero de la ciudad, de las habitaciones del pueblo, de aquellos merecedores del sacrificio de los dioses, nada quedaría. Serían arrasados por nuevas ideas de urbanización. Una capital blanca, con grandes calles y puentes levadizos para cruzar de un punto a otro entre los diferentes lagos que había en el valle. Una ciudad sobre chinampas que ni en sueños nosotros, sus descendientes, podemos imaginar.